Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar un tartar de guisante. Hasta hace muy poco yo había probado solo el de carne o el de pescado, pero el chef con el que trabajo me lo explicó y me pareció súper novedoso. Además que está buenísimo. Vamos a empezar escaldando 3 minutos los guisantes, unos 200 gramos. Escaldar es sumergir un alimento en un líquido por un periodo corto de tiempo. Esto es muy típico con las verduras para que queden al dente. Enfriamos para cortar la cocción y reservamos. Mientras tanto picamos un poco de cebolla, pepinillo, alcaparra y anchoa. También vamos a separar 2 yemas de huevo de codorniz. Una vez los guisantes estén fríos, los vamos a picar muy bien, ayudándonos con un cuchillo si es necesario chafándolos. Y vamos a empezar a mezclar los ingredientes. En un bol mezclamos 100 gramos de guisante, media cucharada de cebolla, media de pepinillo, media de alcaparra, media de anchoa, las 2 yemas de huevo de codorniz, media cucharada de mostaza, media de coñac, 2 cucharadas de salsa Perrins o Worcestershire, media cucharada de tabasco, sal y pimienta y 1 cucharada de aceite de oliva. Mezclamos bien, ponemos en un molde y listo. Como siempre podéis acompañar los tartars de tostadas o chips. Ahora que la remolacha va a estar de temporada queda súper bonito el verde y el morado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenéis los ingredientes en la cajita de información y en mi página web y hasta la semana que viene. ¡Adiós!